alfabetización temprana. Esto para mí es un broche de oro para terminar un viaje que estuve haciendo aquí en Argentina, compartiendo con Celia. Y bueno, feliz de estar entonces acá. Gracias por su presencia acá. Bueno, entonces hoy día, ¿qué es lo que quisiera presentarles? Es como el recorrido de los temas, ¿sí? Vamos a ver la relevancia de dos prácticas que en los hogares ha sido muy investigada y que ya hay mucha evidencia de su importancia. La lectura compartida en el hogar y también las conversaciones que en el hogar se pueden tener entre adultos y niños, particularmente respecto a los eventos que ocurrieron en el pasado. Vamos a revisar también brevemente algo respecto a la frecuencia de esas prácticas y también hay cierta evidencia de brechas según el nivel socioeconómico del uso de esas prácticas en los hogares. Y luego voy a presentarles una porción de unos estudios que hicimos en Chile para argumentar que tenemos bastante heterogeneidad en los hogares, incluso dentro de un mismo nivel socioeconómico, el más desfavorecido. Y bueno, implicancias para el trabajo en el aula y en el hogar. Ya, eso entonces vamos a ver. Lo primero, entonces, ¿por qué siempre comunicamos sobre la importancia de que en los hogares se pueda llevar a cabo esta práctica de lectura compartida? Hay mucha evidencia, aquí la quise graficar. Todo lo que está en verde refiere a consecuencias para el niño y lo que está en naranjo a consecuencias para los adultos también. O sea, hay consecuencias positivas no solamente para los niños, sino también para los adultos. Partiendo por el adulto, podríamos englobar todo en que la lectura compartida en los hogares es una experiencia que genera bienestar, ¿ya? ¿Y por qué les digo eso? Porque han habido ciertos estudios, algunos realizados en Brasil, por ejemplo, Adriana Weisleder hizo una intervención, de hecho, en donde vieron cómo promover la lectura compartida en los hogares con niños muy pequeñitos, de 6 meses, incluso después los siguieron hasta que tenían 3 años. Y bueno, fueron viendo que el estrés parental, ¿cierto? Esta sensación que a veces no sobrepasa de la crianza, bajaba en los padres producto de la participación de este programa que hicieron para fomentar la lectura temprana con niños muy pequeñitos. También se han observado menos índices de síntomas depresivos, violencia parental en el sentido de uso de la violencia como recurso de crianza. Y también hay otros estudios donde han ido mostrando que la misma experiencia de lectura compartida está asociada a una mayor sensibilidad, es decir, en la medida que yo voy llevando esta práctica, ¿cierto? Que es la posibilidad de leer junto, los adultos les tenemos que leer a los niños que todavía no decodifican por sí solos, ¿verdad? En esa experiencia hay muchas oportunidades para aprender de los mismos niños. ¿Qué cosas les interesa? ¿Con qué se ríen? ¿Qué quieren que le vuelva a leer? ¿Ya? Y toda esa capacidad que podamos tener para identificar esas señales se le llama la sensibilidad, ¿sí? Que también incluso se asocia mucho a la generación de vínculos de apego, ¿no? Entonces, esa experiencia, el hecho de participar en esa experiencia se ha visto asociada con el mayor desarrollo de esta sensibilidad. Bueno, no sé si esto estamos todos convencidos o no, si esto ya es sabido, quizás yo puedo avanzar un poco más rápido, pero también hay bastante evidencia respecto a por qué leerle a los niños tiene implicancias no solamente para la alfabetización temprana, el desarrollo lingüístico, sino que también para el desarrollo socioemocional, ¿sí? No sé, ustedes me van diciendo si esto ya es conocido, podemos pasar. Más adelante les voy a mostrar también cómo esto se ha ido estudiando de manera más integral. Avancemos. Bueno, les hablaba entonces de la lectura compartida, ¿sí? Y también esto es algo que también les voy preguntando, porque esto es un diálogo muy interesante para mí. No sé si esto de las conversaciones de eventos pasados es conocido, se maneja, se promueve, y si se
sabe por qué también es importante, ¿sí? Bueno, entonces, básicamente voy a pasar más rápido entonces, pero refiere a este lenguaje que es más abstracto, ¿cierto? O sea, si bien nosotros podemos tener una conversación con niños, podemos no solamente conversar de lo que tenemos frente a frente, sino que podemos referirnos a elementos que no están frente a nosotros, que ocurrieron en el pasado o que proyectamos hacia también el futuro, ¿no? Y eso implica un desafío en términos de que tenemos que encontrar recursos lingüísticos distintos. Hay una serie de desafíos que enfrentamos y que los niños van beneficiándose de eso. Y además, comparado con los libros, es algo que siempre tenemos a la mano, o sea, es un mensaje que podemos potenciar por eso, ¿no? Porque no necesitamos ni siquiera un libro para poder activar esto que tiene tanto potencial para el desarrollo infantil, ¿ya? Esto entonces, estamos más o menos ya todos convencidos. Ok, avance. Aquí solamente esquematizo, ¿verdad?, cómo la conversación sobre eventos pasados tiene implicancia en distintos aspectos, desde la memoria autobiográfica, o sea, los niños recuerdan más de sí mismos y van ayudando en construcción de su propia identidad en la medida que he hablado de los eventos que fueron significativos, ¿no? Y eso se le llama la memoria autobiográfica, esta capacidad para ir reconociéndome como un otro distinto. También está asociado al vocabulario, la escritura inicial e incluso con el lenguaje académico, que es algo que es un desafío mucho mayor en la escuela, ese lenguaje que le llamamos el lenguaje para aprender. Se ha visto que incluso las conversaciones sobre eventos pasados a los 3 años está bastante relacionado en estudios longitudinales, es decir, estudios que siguen a los niños más tarde, incluso a los 13 años. ¿Ya? Bien. Esto es algo, bueno, se me cambiaron aquí los colores, las letras, siempre pasa eso con los PowerPoint, ¿no? Les quería mostrar esto, no sé si es algo conocido, pero este es un estudio es más o menos reciente de la UNICEF, en donde ellos generaron un índice que se llama Desarrollo de Primera Infancia. Lo interesante de estos datos es que son datos que están en muchos países de nuestra región, y van viendo de qué manera el desarrollo de los niños está asociado a las actividades que ocurren en el ambiente del hogar, ¿ya? Entonces se generaron este concepto que es las actividades de apoyo para el aprendizaje. Entonces veían si es que en los hogares, reportados por los padres, se realizaban 4 o más de estas actividades, entre ellas lectura compartida, contar historias, cantar, jugar y salir de casa. Y esto lo hicieron con niños de 3 y 4 años y aquí se ve que la probabilidad de tener un adecuado desarrollo en la primera infancia siempre es mayor, en el caso de Argentina 2,5 veces mayor, en la medida que los padres realizan este tipo de actividades, ¿ya? Si se fijan ahí, en todos los países, en la medida que se realizan más estas actividades, hay muchas más probabilidades de obtener un desarrollo de primera infancia adecuado. Sigamos. Lo otro que también se reporta en este estudio es que, bueno, esas experiencias no están igualmente distribuidas, quizás todos para ustedes eso también es sabido, ¿verdad? En los hogares esto varía mucho, ¿sí? Y esto varía dependiendo de el nivel de educación de la madre, es decir, a más educación de la madre, más se realizan estas actividades. Si es que se vive en contextos urbanos, también aparece más frecuente este tipo de práctica. Lo mismo con el nivel socioeconómico, ¿sí? Siempre entonces podemos decir, por lo tanto, que existen brechas. No es una práctica que obviamente ocurre en todos los hogares y por lo tanto ahí es donde empieza a aparecer el rol de muchas de ustedes que yo veo aquí que trabajan directamente con niños y que pueden tener un rol compensatorio muy importante, ¿no? De cómo esas brechas que ocurren a partir de las experiencias del hogar pueden ser revertidas de cierta forma dependiendo de las interacciones, de las experiencias
¿cómo se llaman? Campos de aprendizaje, campos de experiencia que se ofrezcan en las aulas, ¿no? Y no solamente en la relación directa con el niño, quienes están trabajando directamente con niños, sino el mensaje que yo aquí quiero transmitir es como eso también tiene que ser llevado a los hogares o a la comunicación que ustedes dentro de ese rol también tienen en su comunicación con la familia, ¿sí? O sea, constatar estas brechas no es para quedarnos solo ahí, sino para decir, bueno, hay mucho por hacer, tanto con lo que hago en el aula como con lo que puedo intentar hacer en alianza con las familias de los niños y niñas que tenemos, ¿no? Avanza. Bueno, nosotros tuvimos acceso a una cantidad de datos muy importante en Chile donde había este tipo de información. Avancemos. Nosotros pudimos analizar una base con muchos casos de niños que eran de condiciones socioeconómicas desfavorecidas, ¿verdad? Y estaban, al que dice PK, nosotros es sala de 4 y K es sala de 5, ¿ya? Entonces eran niños que inicialmente se les consultaba a sus padres sobre el ambiente de alfabetización en el hogar y también había posibilidad de seguir a los niños durante sala de 4 y sala de 5, ¿ya? Entonces esto nos preguntamos, claro, recién veíamos este gráfico de brechas, ¿verdad? O sea, hay grupos que suelen reportarse como que hacen más estas actividades, pero si nos vamos solamente al grupo de estas condiciones más desfavorecidas, también tenemos que suponer que es por igual, o podemos describir un poco cómo es esa variación, ¿sí? Y eso es lo que quisimos hacer. Y nosotros encontramos, voy a traducir lo que está en estos cuadros porque parece que no se ven muy bien, pero nosotros encontramos qué preguntas consideramos en ese reporte de los padres. Los padres reportaban la cantidad de libros infantiles en el hogar, la frecuencia de la lectura compartida y el habla acerca de eventos pasados. Eso es como un grupo de preguntas. Y hay otro grupo de preguntas que tiene más que ver con cuánto énfasis ponen en que aprendan letras, a leerlas y a escribirlas, ¿ya? Entonces tenemos como dos ejes. Y si se fijan, pudimos encontrar grupos muy distintos. Grupos, por ejemplo, uno que le llamamos el que enfatiza todas las prácticas que les mencioné, ya alrededor del 23%, y otro en torno al 29% que reportaba no realizar en general estas prácticas, ninguna de ellas, ¿ya? Y luego teníamos otras combinaciones como un grupo que sí enfatizaba en los libros en particular, es decir, tenía más libros, incluso les hablaba más de eventos que ocurrieron en el pasado y también leían para sus niños. Y ese se llama, primero se debe leer, libros y conversación. Y por otro lado, uno que enfatizaba más en la enseñanza, ¿ya? Pudimos identificar eso. Ahora después dijimos, ya, pero ¿a los niños les va distinto dependiendo de estos ambientes? Esa fue la siguiente pregunta que nos hicimos. Y pasemos. Claro, teníamos además posibilidad de tener resultados tanto en vocabulario como en conocimiento de las letras de estos niños. Avancemos. Y la siguiente. No, la anterior. Esa. Bueno, ahí sí. Vimos entonces que estos mismos 4 grupos que les expliqué tienen trayectorias muy diferentes también. Recordemos que estamos hablando de un mismo grupo socioeconómico, pero el desempeño de los niños es muy distinto. Los que estaban en el grupo que reportaban muy pocas de estas prácticas, consistentemente eran los que estaban en esta línea, que tenían un índice de vocabulario siempre menor. Desde inicios, aquí son como 52 meses, 48 meses, hasta fines de sala de 5, ¿ya? Si se fijan, es como constantemente este grupo es el que está con menor
desarrollo de vocabulario, y el otro, el que reportaba alta cantidad de estas prácticas, en frecuencia, era el que consistentemente también le iba mejor. Y la diferencia en los puntajes en sus índices de vocabulario es muy grande entre ambos, ¿ya? Y algo similar, bueno, y entre medio, el grupo libros y conversación era el segundo. O sea, pese a que no les enseñaban las letras en la casa, era el que un vocabulario, el hecho de que les leyeran, de que tuvieran libros alrededor y de que tuvieran además conversación sobre eventos pasados, era el segundo que mejor les iba en vocabulario. En tercer lugar, entonces, teníamos al que solo enfatizaba las letras, ¿ya? Y algo similar nos encontramos con conocimiento de las letras, ¿ya? Lo mismo pasa con el grupo que no implementa mucho estas prácticas versus el que las implementaba mucho más. Y de manera interesante, los niños que estaban en este ambiente que se les enseñaba más las letras, partían conociendo más las letras, pero eso no se mantenía, y los que les enfatizaban mucho los libros y la conversación eran los que también más crecían en conocimiento de la letra, ¿ya? Eso fue bastante llamativo para nosotros. Sigamos. Incluso después estos niños los pudimos seguir, o sea, cuando los hemos seguido desde que tuvieron sala de 4, sala de 5, y después teníamos datos de cuando estaban en segundo de preparatoria y en cuarto de preparatoria, ahora con comprensión textual, con comprensión del texto directamente, ¿ya? Y vimos si también qué pasaba con los preparatoria primaria. Primaria. Escuela primaria. Yo pensé que lo estaba diciendo bien. Porque ya nosotros decimos básica. Primaria, sí. Sí. Gracias. Claro, comprensión lectora entonces en segundo y cuarto básico o primario. Y nos encontramos con un patrón muy similar. ¿Sí? Sigamos, ¿sí? Qué lástima que no se ve muy bien. Pero básicamente donde encontramos diferencias teníamos posibilidad, no sé si un avance nomás y se ve, no sé. Okay. Ya, lo que se ve con claridad es que los niños que están en este grupo que yo les decía alto, es el tercer grupo de acá, consistentemente les va, esta es la barra de segundo primaria, esta es la barra de cuarto de primaria, consistentemente les iba mejor en ambos niveles, ¿ya? Y el que también fue creciendo mucho en cuarto año fue el de libros y conversación nuevamente. O sea, algunas conclusiones que podríamos sacar. ¿Sí? Claro, ahí teníamos diferencias muy grandes nuevamente entre los que estaban, sobre todo en segundo año, ¿no? Los que estaban en el grupo más bajo respecto al que estaba en el grupo alto. Esa diferencia también seguía siendo muy grande en términos de comprensión. Avancemos. Bueno, esta es una foto que tomé en Buenos Aires de la idea del apoyo. Esto me inspiró en la idea del apoyo, ¿no? ¿Qué conclusiones podemos obtener? Bueno, que tenemos grupos muy diferentes en un mismo nivel socioeconómico, ¿sí? Y lo mismo entonces tenemos en un aula. Esa misma diversidad que nosotros vimos a través de muchas escuelas, la tenemos siempre en un aula, ¿ya? Ese es un primer asunto a considerar. Y estos grupos permiten entender ciertas brechas de desarrollo del lenguaje, ¿cierto? Y de alfabetización que las identificamos a los 4 años y se mantienen constantes a los 9. Es decir, hay algo muy influyente respecto al oral, ¿no? O sea, algo que incluso es muy difícil de revertir, ¿ya? En el aula, si es que no hacemos ciertas intervenciones particulares, ¿no? Pero además, esto es lo que a mí me gusta de poder hacer estudios de grupos, es que también podemos identificar recursos, porque siempre existe el mensaje de que en estos grupos, como hay brechas, bueno, en general todo es más negativo, pero acá también encontramos recursos, ¿cierto? Hay grupos en donde sí tenemos recursos que potencian mucho más. Pasemos.
Entonces, ahora, ¿cómo nos llevamos esto al aula? Voy a hablar un rato de implicancias para el aula y luego ciertas implicancias de trabajo para el hogar. ¿Cómo andamos del tiempo? Ya. Bueno, aquí entonces la idea es que podamos poner en relación, ¿verdad? ¿Cómo integramos estos resultados? Bueno, visualizando que tanto en la escuela como en el hogar tenemos recursos, ¿sí? Hagámosle un clic más. Sí, que en la escuela los recursos que tenemos son que tenemos docentes, tenemos libros, tenemos materiales didácticos, ¿cierto?, para potenciar el desarrollo de los niños, y en los hogares también tenemos recursos, ¿sí? Y es clave que nosotros visualicemos que necesitamos tener una mirada de sensibilidad, ¿sí?, de sensibilidad a esa diversidad que tenemos en un aula y en una escuela, ¿sí?, y de poder atender a esas diferencias, intentando responder a los distintos puntos en los que encontramos a los chicos. Y desde esa mirada, conectar con la familia buscando los recursos, ¿sí?, buscando qué potenciar, buscando los recursos disponibles. Por ejemplo, hoy día también se ha mencionado bastante eso, existen relatos, canciones, existen libros favoritos, quizás hay hábitos de canciones de los hogares que es bueno que los conozcamos porque son prácticas recurrentes que podemos favorecer. Es bueno saber qué tipo de lenguaje se les habla en el hogar, qué juegos o qué rutinas hay ahí, ¿sí? Todo eso es una herramienta muy clave para orientar el trabajo y de esa forma alimentar el trabajo. Entonces, bueno, en esta parte, una invitación es que podamos identificar un objetivo que sea relevante y también alcanzable cuando queremos trabajar con familias, ¿sí? Hay muchas más cosas que se pueden hacer. Yo no quiero decir que esto es lo único por ningún motivo, sino que sí es fácil, sobre todo si entendemos que existen familias que estas prácticas no son tan frecuentes, tenemos que buscar algo que no quede tan lejos, no quede tan inalcanzable de lo que típicamente ocurre. Entonces, algo que puede ser un recurso potente y relevante para partir es promover el interés por la lectura, y eso lo podemos hacer de forma combinada tanto en el aula como en el hogar, y esas son ya estrategias más específicas que les quería mostrar. Un poco más. Bueno, básicamente para ponernos en un marco, el interés se ha definido como este estado psicológico de involucramiento, ¿cierto? De involucramiento, de implicación en una tarea, en una situación, ¿sí? Y esta disposición además a querer reinvolucrarnos en esa situación. Eso puede ser una situación, un objeto, y ahí, por ejemplo, tenemos a los libros, ¿no? Los libros, la lectura, como algo que podemos potenciar, ¿ya? Incluso se ha planteado que el interés, así como nosotros hemos visto, la lectura es una situación social que se desarrolla socialmente, socioculturalmente, el interés también es algo que podemos desarrollar, ¿no? Y hay propuestas en donde se plantea que inicialmente aquello que nos interesa a veces siempre es aquello que nos sorprende, no es algo que quizás andábamos buscando, ¿verdad? De repente escuchamos una canción y nos llama nuestra atención. Con eso podríamos tener un primer nivel de interés. Después, si es que reiteradamente esa situación, ese objeto aparece ante nosotros, pensemos por ejemplo en los libros, si reiteradamente los tenemos alrededor, es posible que podamos ir alimentándolo, ¿cierto? Y de esa manera el interés evoluciona desde algo que es promovido externamente a una predisposición, es decir, a algo que nosotros personalmente vamos en busca de, ¿sí? Entonces aquí pensemos en el proceso en que un niño, desde que se le lee un libro hasta que de pronto los empezamos a ver,
yendo hacia una estante a buscar un libro y querer tomarlo y pedirle incluso al adulto que se lo pueda leer. Avancemos. Sí. Bueno, aquí les quería mostrar un video de una estudiante de nosotros le llamamos de pedagogía en educación inicial, que está interactuando con un libro con un bebé muy pequeñito, ¿no? Y quizás hacemos un clic más para que se pueda ver. Ahí yo les traigo una tablita, también se ve un poquito, pero hay distintos signos de interés que nosotros podemos describir para niños que son muy pequeños y otros para niños que ya verbalmente pueden comunicar el interés. Ahí se ve, bien. Si se fijan, en niños que son no verbales tenemos que atender a ciertas cosas como tocar o intentar tocar el libro, la observación sostenida de ese objeto, alternancia de la mirada entre ese objeto y el adulto, ¿no? Llevárselo a la boca es otro signo de interés. Manipulación, emitir alguna verbalización y entregar. El acto de entregar también es muy típico, ¿no? De interacción social con otro. ¿Ya? Eso podemos identificar en un bebé y les quiero invitar a que lo veamos. Y en las otras son un poco más reconocibles para nosotros, ¿no? Porque después cuando son más grandes ya pueden decir léeme o ahora yo te leo a ti, incluso los niños pueden hacer la imitación, ¿no? Entonces veamos este video para ponernos con el lente del interés. A ver si los medios tecnológicos nos ayudan. Sí, fue genial estar antes en el conversatorio. No se escucha. Una nuez. ¿Dónde va a guardar la nuez? La tiene escondida. ¿Dónde la va a guardar? ¿Aquí? No, es la entrada de la casa de Topo. Ahí está Topo. Oh. ¿Aquí? No, el nido está lleno. Pío, 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 pío. Pío, 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 pío. Los pajaritos. Pío, pío, pío. El cucú está leyendo. Aquí debajo. No, la roca pesa mucho. Aquí. Está el zorro. No, es la casa de zorro. Corre, corre, corre. Se agujero en el árbol. Él es el sitio perfecto. Ardilla tiene hambre. Ñam, 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 ñam. Ahora puede guardar la nuez en su tripita, la guatita. ¡Ay! Y, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Algo que observaron, que de las cosas que estábamos mencionando de interés pudieron apreciar en esta situación. Ajá. Le llama la atención. ¿Y cómo nos dábamos cuenta que le llamaba la atención a este bebé? Interesante ahí que estás conectando. ¿Miraba cuándo? ¿Cuándo miraba? Miraba cuando las voces, miraba cuando hacía sonido. Ajá. Respondí incluso con un gesto de casi una sonrisa. Se nota que es muy bebecito, así, una moría o cuando le va la pancita,
en cuenta también esa mirada que el adulto también estaba mirándole al bebé cuando había una comunicación de miradas. Ajá, sí. Pese a que la situación física es difícil en ese sentido, ¿no? Tienes que tener sentado, está el libro, hay muchos cruces de miradas, pero lograba, ¿cierto?, rescatar el hecho de mantener la mirada con el bebé. Cuando la adulta señalaba, él levantaba su dedito ya. ¿Algo más que quisieran mencionar? El bebé tocaba el libro. Lo tocaba, ajá, bien, ajá, sí, exacto. Entonces todas esas cosas es muy fácil que pase desapercibido además, ¿no? Porque a esta edad nosotros estamos acostumbrados a la comunicación verbal, ¿no? Y entonces acá son otros los focos, los lentes que tenemos que poner si queremos ir a mirar el interés. Además que nosotros podemos usar este mismo video con las familias, ¿no? Podemos hacer este mismo ejercicio, porque la percepción que yo tenga de que a los niños les interesa o no los libros puede modificarse también, ¿no? Y puede uno decir, no, en realidad no le interesa, pero eso también hay que contextualizarlo. Imagínense lo pequeñito que es este bebé y estuvo mucho rato sin mirar para otro lado, porque eso es muy común a esta edad, ¿no? Querer moverse, perder la atención. La atención es muy breve, los lapsos de atención a esta edad son muy breves. Entonces, ahí hay aspectos que podemos focalizar desde esta perspectiva. Avanza. Entonces, ¿por qué aquí yo digo involucramiento? Porque ¿se acuerdan de esas 4 etapas que hablábamos del interés? ¿Qué podríamos decir aquí en relación a esas 4 etapas? ¿Se acuerdan cuál era la evolución del interés? Hay algo de asombro, ¿cierto? Partíamos por una situación que es más externa. El bebé aquí no buscó el libro, no se lo pasó, podemos decir que quizás todavía no es un interés individual, como en la última etapa del interés, ¿no? Pero sí estamos atentos a los signos de involucramiento frente a esta situación externa que se le aparece. Bien. Parece que había... sí. Y entonces, ¿por qué estamos focalizando además en el interés? También el interés está asociado con varias de las mismas habilidades que se reconocen como de alfabetización inicial, tanto vocabulario, conciencia fonológica, identificación de letras y luego palabras, están asociados a niños que suelen estar interesados en la lectura, también muestran este tipo de resultados, ¿ya? Ahí es difícil saber el huevo o la gallina, pero sí tenemos una clara idea de que en la medida que tengo más experiencia con esta situación social llamada libro, llamada lectura, es más probable que yo me estoy exponiendo a todo este tipo de lenguaje y por lo tanto es más probable y es entendible que pueda desarrollar estas mismas habilidades, ¿ya? Y lo otro que también quería destacar, que es otro estudio que habíamos hecho, es que también los adultos tienden a leerles más a los niños cuando los ven interesados, ¿ya? Por lo tanto, eso también es relevante nosotros atenderlo. ¿Por qué? Porque quizás a veces podemos tener una percepción de que a los niños no necesariamente les interesa, pero podemos nosotros intervenir en esa percepción, con ejemplos como el que veíamos antes, ¿no? Con videos, con observación de videos para ir agudizando la mirada respecto a que los niños en general, si hacemos experiencias maravillosas como las que estaban presentando antes en el conversatorio de literatura en pañales, es difícil que los niños no respondan a ese tipo de experiencias, ¿no? Entonces, bueno, eso es otro dato que ahí también me parece relevante, de por qué podemos hacer esto desde la avancemos entonces. Bueno, aquí yo les dejo algunas de las preguntas que utilizamos, porque las preguntas que utilizamos para identificar los grupos también podrían
tener en cuenta cuando estamos trabajando con familias, ¿sí? Por ejemplo, saber si hay algunos libros para los niños en el hogar, o bien si hay, no sé ahí eso mucho cómo funciona, si existen las situaciones de préstamos en los hogares, si se llevan libros a los hogares desde las aulas, por ejemplo, ¿no? Si hay alguien que le lee o no al niño, y luego con qué frecuencia. La creencia de a qué edad es bueno también comenzar a leerle también fue bien interesante porque estuvo muy relacionado. O sea, los que creían que era bueno empezarles a leer tempranamente a los niños eran típicamente aquellos que tenían más énfasis en libros y conversación y en todas las prácticas, ¿ya? En cambio, los que tenían este grupo que implementaba poco estas prácticas tendían a pensar que una buena edad para empezar a leerle a los niños era 5 o 6 años. Eso fue otro resultado que encontramos. Y el tema ahí de las creencias es importante porque las creencias las podemos enfrentar antes incluso, ¿no? Las creencias no cambian tanto entre los primeros 5 años de vida. Entonces ahí eso es algo que podemos identificar, ¿ya? ¿De qué temas les gusta conversar a los niños? Otro tema que también puede ser muy interesante para establecer puentes con la familia. Hay niños que tienen temas recurrentes, no sé si ustedes los identifican o ya se les empiezan a ocurrir algunos niños y niñas que, qué sé yo, las serpientes, o que otros que los dinosaurios, los superhéroes, o, en fin. Esos son recursos enormes también, que a veces es mucho más fácil que los sepamos de las familias y los podamos potenciar en el hogar, ¿no? O sea, en el aula, quiero decir. Bien, pasemos entonces. Y bueno, esta es otra forma de que quería invitarles a pensar en esta diversidad que les mostré antes, ¿no? O sea, si tenemos distintos grupos en el aula, esta pirámide la podríamos identificar como una pirámide para cómo organizamos los apoyos, ¿sí? Entonces, abajo en la pirámide tenemos a todos los niños, ¿cierto? Ahí podemos hacer las actividades que siempre hacemos, que sabemos que son relevantes, leerles todos los días, estos círculos donde conversamos con los niños, en fin. Pero hay ciertos grupos que quizás podrían beneficiarse más si también intensificamos más los apoyos, ¿ya? Por ejemplo, este grupo que habíamos identificado, que si sabemos que hay niños que generalmente no tienen tantas oportunidades de conversación o de que les lean en los hogares, quizás ahí podemos hacer un trabajo más activamente con ellos. Y eso lo podríamos organizar así como en niveles, ¿no? Por ejemplo, con esos niños podemos hacer más instancias de grupos pequeños, podemos hacer más préstamos a los hogares de los libros que hay en las aulas, podemos tratar de hacer cosas adicionales, ¿no? Eso es lo que el mensaje principal, no hacer siempre lo mismo con todo. E incluso podemos hacer algunas oportunidades más, algunas instancias más personalizadas todavía con aquellos que notemos una necesidad de trabajo mayor. Siempre con el tema de fomentando el interés, ¿cierto? Esto buscando la manera de enganchar con este tipo de prácticas. Bien, avancemos. Bueno, y acá entonces podemos identificar distintos ámbitos de acción del aula, pensando ya que podemos hacer. Voy a pensar que cómo sintetizar. Aquí, si se fijan, acá hay como una secuencia que podemos seguir en el aula. O sea, el interés, para llegar al interés, hay distintos ámbitos en donde podemos tomar decisiones, ¿sí? Una tiene que ver con el acceso. O sea, sé que el tema de los libros es crítico, ¿no? Entonces, el favorecimiento de los libros hacia los hogares y los préstamos es importante, pero también generar las condiciones en las aulas. Yo no sé si esto ya es sabido, de tener los libros al alcance, de hacer renovación de los libros, ok. Luego también podemos hacer acciones respecto a la selección de los libros y por eso es importante conocer los intereses de los niños. Y luego decisiones en torno a la exposición
y es decir, en los momentos durante las lecturas y las interacciones que podemos planificar con ellas, ¿ya? Esta parte la voy a avanzar y yo creo que es mejor que haga lo siguiente, porque quiero avanzar a la parte de las familias. Ya, desde aquí, ¿cuántos minutos crees, Bettina, que deberíamos? Falta media hora. Bueno, aquí yo les había traído que distintas experiencias que hemos ido recopilando, fotos y distintas iniciativas que podemos llevar a cabo para fomentar este interés, ¿ya? Y atendiendo también a que quizás algunas de ellas nos pueden servir más que otras si es que esta práctica nos es cercana o no nos es cercana, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Que hay algunas actividades que quizás no implica que les pidamos a los adultos que les lean inmediatamente a los niños, pero pueden ir familiarizándose con ellas. Por ejemplo, este lo quiero destacar. Esto es algo que han empezado a hacer en unos jardines en Chile, con quienes colaboramos, y han hecho algo muy genial, que es no solamente tener los libros dispuestos en la sala, ¿cierto? En los estantes, al acceso de los niños, si se fijan, son estantes bajos, están a las alturas, permite mostrar las portadas, sino que además les pusieron ruedas a los estantes. Entonces, tienen los libros en la sala y luego cuando les toca llegar a los niños, los sacan a la entrada del establecimiento, y cuando les toca, los padres van a buscar a los niños, también sacan los libros. Entonces esa es una manera de llevarlos para que también los niños le digan a sus padres, mira, me quiero llevar este libro, ¿no? Y favorecer activamente los préstamos a los hogares. Y eso ha sido muy, muy interesante, y generan otras cosas como el carnet de biblioteca creado por los mismos niños. En fin, los niños tienen la oportunidad de escribir algo de su nombre, ponen su foto, en fin. Otro tipo de situaciones que podemos hacer que no requieren todavía involucrarlos en leerles a los niños, pero sí ellos, los padres, pueden venir y apoyar, por ejemplo, lo que se llaman los hospitales de los libros. Es decir, hay libros que por el uso se gastan, ¿cierto? Son muy... y eso es un buen signo, ¿verdad? Porque quiere decir que es un libro bien aprovechado, pero los podemos ir reparando, y quizás los padres los podemos involucrar en ese tipo de actividades para... ¿Sí alcanza? ¿Sí? ¿O me quedo abajo? Ya, vale, gracias. Me da ganas de quedarme aquí, no de ir a tomar ninguna vida. No, con Brígida negociamos, se queda esta y se va. Bueno, eso, entonces los hospitales de los libros, estoy dando estrategias que podemos hacer para animar esto, ¿no? Otra es simplemente que se lleven los niños una copia de la portada, ¿sí? Una copia de la portada, y solamente decirle a los padres, usted péguela en el refrigerador. Pegue la portada en el refrigerador, y ¿qué puede pasar ahí si va esa portada? ¿Qué podría favorecer eso? Despertar interés de quién? Del niño y del adulto también. Porque no, es que esto no es comprar. Es que si yo usé este libro, por ejemplo, una semana en mi aula, y yo le he leído recurrentemente este libro a los niños, el niño va a llegar contando a su casa sobre este libro. Simplemente con el hecho, no le estoy diciendo a los papás léale, le estoy diciendo solo péguelo en el refrigerador. Y con eso, ¿qué cosas también estamos favoreciendo? Conversación de eventos pasados para un niño, ¿verdad? Porque un niño ya está contando, tiene que contar algo de este libro que le gustó, y va a hablar del personaje, aquí de la Reina de los Colores, va a hablar de un evento. Quizás los adultos a veces no les vamos a entender mucho, pero lo importante es que aquí el niño está hablando. O sea, es un gatillante para que el niño hable, ¿sí? Y haga esa conexión con la familia. Lo mismo podemos hacer si
es que, nosotros hemos estado trabajando una palabra particular, acechar. Esta ilustración a mí me encanta. Y entonces ahí el lobo acechó a su presa, ¿verdad? Y le podemos mandar también una página particular. Si es que estamos trabajando una palabra de vocabulario, también lo mismo. Pegue solamente esa página en una fotocopia en su refrigerador. Y capaz que el niño empiece a hablar de acechar, porque es una palabra que hemos trabajado, ¿verdad? Eso. Y hay otras experiencias que ya requieren un poco más de involucramiento del adulto, ¿no? Por ejemplo, que un mismo libro va viajando por las familias, ¿no? Entonces le hacemos la invitación a las familias a que lean este libro, porque lo estamos trabajando en el aula. Este libro, por ejemplo, sobre emociones, es uno que es muy útil para eso, y podemos ir pidiéndole a las familias que nos vayan dejando simplemente registro de qué dijo el niño, de qué conversamos, qué me pareció a mí, qué le pareció al niño o niña, en fin, ¿no? Cosas similares, ya si se quieren llevar un fin de semana más libros, una mochila viajera, y podemos animar la mochila de manera que sea al niño que le toca la mochila viajera es un gran momento, ¿no? Hoy día me tocó a mí y hoy día me la llevo, ya, y el lunes la traigo de vuelta. Hacer grupos de lectura, esto ya es más involucramiento, ¿no? Pero la idea es eso, es como ver una secuencia desde menos involucramiento a más. Mostrar videos para hablar de las interacciones también, o hacer libros a partir de los nombres de los niños del curso, que cada familia cuente por qué le puse Eloy a mi hijo, por qué le puse así, y después eso es algo que se puede leer en la sala, ¿no? Cada fin de semana este libro va y las familias comparten. Son distintas maneras como podemos ir teniendo comunicación con las familias sobre temas vinculados a los libros. Y además vamos conociendo a nuestras familias de esa forma, ¿no? Así se llama este libro, ¿no? Libro de abecedario, regalos lectores, que los familiares vayan a leer. Y esto es otro ejemplo, pero ya, no sé, por ejemplo, si estamos trabajando ahora temas, podemos escoger varios libros asociados a un mismo tema, como en este caso, si estamos hablando de la familia. Lo último, ya para cerrar, ahora algunas recomendaciones sobre conversación de eventos pasados, cosas que podemos decirles a la familia. ¿De qué hablar? Siempre de eventos que le interesen a los niños. La idea es seguir el foco de interés del niño, ¿sí? Hablar de eventos únicos, diferentes, cosas raras que pasaron o algo que fue divertido, poco frecuente, ¿ya? Son situaciones que podemos seleccionar. A los niños les encanta, por ejemplo, hablar de cuando me caí, me tuve que poner un parche, en fin. De eventos que provocan distintas emociones para dialogar, ¿no? De eventos compartidos y no compartidos, ¿ya? Los compartidos son muy buenos al principio porque son situaciones en donde nosotros estuvimos ahí y podemos enriquecer lo que está diciendo el niño. Si nosotros estuvimos presentes, también podemos enriquecer en la interacción esa situación. Si no, es más difícil, ¿ya? Por eso también con los más pequeñitos es muy bueno tratar de recordar cosas que hemos hecho juntos, ¿ya? Y, por ejemplo, las historias de mi propia niñez como madre o de cuando el niño era bebé también son otras historias que les interesa mucho a los niños contar. Bueno, eso pasémoslo, y estoy realmente perdida. Sí, acá tenía un video, no sé, quizás este es un video casero que lo quiero mostrar porque es otra manera como podemos promover poner gatillo. Con esta muñequita subía, pero la cama de ella tenía que subir. Ya. Y entonces, Le puse un subir allá abajo. ya. Y así resolvimos el problema. Después de lo que era esa lectora. Pero si ponemos el clip abajo, ¿por qué se resuelve el problema? Porque esta tapa
no subía. Esta etapa no subía. ¿Y por qué ahora sube? Porque está con el clip ahí abajo. ¿Y dónde más está el clip? Ahí. ¿Ahí? Ahí. Pues la manguera. ¿Con la manguera? Sí. Queda unido. Ah. Ya. Ahí lo que no se alcanzó a ver fue como el gatillante, fue contémosle a la ABU aquí presente, con video, cómo resolvimos este problema. La ABU no estaba presente, ¿no? Y entonces eso es un ejemplo de una situación que ocurrió ya en el pasado reciente. No lo estamos haciendo, sino recién arreglamos el baño, ya. Estamos superando la situación de que le podemos contar a otra persona que no lo vio, ¿no? Entonces, y usar la tecnología también con este fin, ¿no? De contarle a personas significativas cosas que hacemos, ¿no? Entonces también son como otras ideas de cómo promover conversaciones en situaciones. Problema. Siempre. ¿Cuál es el problema que... Eso, bueno, ya tengo que ir cerrando. Aquí yo les dejé algunos recursos adicionales. Aquí hay una guía que a algunos se los he dado a conocer de cómo seleccionar libros para trabajar en el aula. Ahí están los códigos QR. Esta es una guía, o sea, una infografía que hicimos a partir de ese estudio de los grupos, que también sirve para pegar en las aulas, quizás como de manera con diseños, ¿no? De lo que encontramos, lo que podemos hacer. También hicimos un video de lectura interactiva para familias que también se los comparto, todo eso de acceso gratuito. Tengo que cerrar, muy encantada de compartir con ustedes, gracias.